Regresamos, qué bueno continuar con ustedes aquí en el Salón Restrepo del Jardín Botánico en el marco de la cuarta versión del Festival y del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Hemos tenido durante toda la mañana la maratón de las mejores historias del mejor periodismo de Latinoamérica. Vamos a conocer ahora a los finalistas en la categoría Cobertura y para conversar con ellos nos acompaña Consuelo Diegues. Bienvenida, Consuelo. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Yo creo que para todos un privilegio de estarmos con tan buenos periodistas por toda esta mañana. En la reunión de bienvenida con los jurados en Cartagena en agosto pasado, Jaime Abello, director general de FNPI, comentó que lo único que recomendaba tener en cuenta al momento de juzgar los trabajos, además de la excelencia de los trabajos, era que los reportajes pudieran ser referentes no solo para actuales periodistas, sino también a los estudiantes, jóvenes y futuros colegas de profesión. A mi equipo de jurados, conformado por Elías López de Venezuela, por Sandra Crucianelli de Argentina y por mí de Revista Piauí en Brasil, nos tocó juzgar la categoría Cobertura, que es, como entendemos, un hecho tratado por varios días, semanas o quizá por meses por la prensa. Entre tantos trabajos de altísima calidad, tendríamos que elegir apenas 3 como los finalistas. ¿Y cómo llegamos a esos 3? La recomendación de Jaime sobre el ejemplo que debían ser estos trabajos fue determinante en nuestra decisión. Entonces, así les explico. Voy a empezar por el caso de la serie de masacre de Tumeremo, que fue la cobertura sobre la desaparición y asesinato de 17 mineros de Tumeremo, una comunidad al sur del estado de Bolívar en Venezuela, el 5 de marzo de este año, publicado por el equipo del Correo de Caroní, aquí representado por Oscar Murillo, en alianza con El Pitazo y Runrunes. Correo de Caroní es un diario de provincia de pocos recursos, donde lo que sobresale es el buen periodismo, lo que implica coraje, la búsqueda de la información correcta y la verdad, el deseo de denunciar una injusticia. Los periodistas aquí no tenían modernas tecnologías para ayudarse, grandes imágenes y las miles de posibilidades que da el Internet. Lo que tenían eran las páginas de un pequeño periódico y detrás de ellas periodistas que saldrían a buscar la noticia apenas con sus cuadernos, sus bolígrafos y no más que sus celulares, para registrar la ocurrencia de una masacre que muchos poderosos querían esconder. Una historia que empezó a ser contada en la provincia y que se ganó al país con la ayuda de 2 medios digitales independientes y muy combativos. Así que, además de por este trabajo de referencia excelente, es también la prueba de que es posible hacer buen periodismo, aunque vivamos en la provincia, aunque no tengamos recursos y tampoco tecnología. La realidad es que no importa el medio en que se publiquen nuestras historias, el buen periodismo se hace con ganas, con honestidad y con coraje. Esto, aunque desaparezcan los medios en papel, o que en el futuro surjan otros medios diferentes a los digitales, el buen periodismo nunca dejará de existir. Entonces, gustaría de empezar preguntando, ¿cómo empezó la investigación y cómo organizaron la cobertura? Bien, buenas tardes y muy contento y feliz de estar aquí representando a una parte del periodismo venezolano. Bueno, nosotros siempre destacamos, en primer lugar, el coraje de los familiares, que con mucho miedo, con mucho temor, vencieron eso y se lanzaron a las calles el 5 de marzo, cuando ya veían que sus familiares no regresaban
cuando no regresaban al... Ah, sí, disculpa, tenemos que presentar el vídeo antes, perdón. Fuimos el primer medio en llegar el lunes, ya tenían 2 días de protesta, era el tercer día. El pueblo de Sifontes se lanzó a las calles para exigir la aparición de unos mineros que habían ido a un yacimiento ilegal de oro y no habían regresado en ese día. Una masacre, que hayan trasladado unos cuerpos en un camión, que los hayan dado un tiro. Ahí encontramos casquillos de balas, sangre, ropa y una serie de elementos que dejaba, vamos a decirlo así, como que en evidencia que ahí había ocurrido un hecho de sangre. Esto termina con el hallazgo de una fosa común en la que estaban efectivamente 17 cuerpos masacrados de estos mineros que habían desaparecido y que habían sido denunciados por sus familiares. Bandas criminales estaban operando al sur de Venezuela y con una permisibilidad casi absoluta por parte del Estado venezolano. Un punto destacable de la cobertura masacre de Tumeremo fue la alianza que establecimos con medios nacionales, medios digitales que han nacido recientemente resultado de la censura en otros medios tradicionales y que estos medios nos ayudaron a optimizar los recursos. O sea, en el lugar estuvimos entre 4 y 6 personas turneadas, pero eso relacionó a editores, periodistas de otras fuentes, ameritaba que todos trabajáramos en conjunto. El trabajo periodístico fue muy arduo y prácticamente nos permitió ir un paso por delante de los cuerpos policiales en cuanto a información. Ser finalistas en el premio García Márquez es la confirmación de que el periodismo está para contribuir al desarrollo humano. Es un reconocimiento a la verdad y a todas las personas que a diario luchamos por ella en Venezuela. Ahora sí, Oscar. A ver, que me quedé corto ya. Bien, bueno, para resumir, como le venía diciendo, los familiares de este pueblo muy recóndito al sur de Venezuela, que va en la vía Brasil, trancan esa importante autopista. Por eso llama mucho la atención, porque se interrumpió el paso de Venezuela hacia Brasil por esa ruta. Entonces, pues acudimos a atender la denuncia, en primer lugar, de los familiares, que estaban reportando la desaparición en ese momento de más de 20 trabajadores de la minería ilegal, que iban todos los días, regresaban, pero no regresaban. Y la sospecha era que había ocurrido una balacera, una matanza, en la que incluso estaban cuerpos efectivos de cuerpos de seguridad del Estado. Esta cobertura no fue en caliente, aquí no había mucho tiempo para reposar, era muy exigente porque queda muy lejos también de la sede de donde estábamos nosotros en Ciudad Guayana. Y en una primera fase fue desmentida por el Estado venezolano, por el gobernador y por muchas autoridades. Quisieron tapar, ocultar que esto estaba ocurriendo. Y por eso es importante destacar el papel de las familias que estaban exigiendo justicia. Más que justicia, estaban exigiendo que le entregaran los cuerpos asesinados de sus familiares. La persistencia, la lucha de esta familia, junto con la cobertura que dimos en ese momento, que hay que decirlo pues muy claramente, Correo del Caroní, con los limitados recursos, no podía hacer esto solo. Así que yo creo que esta nominación además habla de cómo está el periodismo venezolano y la alianza periodística con Runrunes y El Pitazo fue determinante para llegar e impulsar a las autoridades venezolanas para que investigaran y al final esto termina con un hallazgo dantesco, un crimen atroz, que fue la aparición, en efecto, como decían los familiares, de 17 cadáveres de estos 15 hombres, 2 mujeres que trabajaban en esta mina, fueron masacrados por una banda criminal en esta zona del país que ha actuado y actuaba en complicidad con el Estado venezolano. Fueron hallados en una fosa común
Y pues el sentimiento de dolor, de rabia, de tragedia sigue igual. Allí no se ha hecho justicia en el pueblo de Tumeremo. Oscar, no sé si tú te diste cuenta de que es el único medio de papel finalista del festival, ¿no? Entonces también creo que sería importante hablar un poco sobre eso. ¿Cómo sobrevivir haciendo periodismo en papel? ¿Cómo es la dificultad que encuentro? Sí, bueno, en el caso del Correo del Caroní ya tenemos un año que no pudimos circular a diario. Nosotros solamente tenemos papel. Hay un racionamiento del papel prensa en Venezuela y tuvimos que pasar al formato semanario hace un año. Entonces fue una cobertura en realidad más digital que afortunadamente tuvo una gran acogida nacional. Después todos los medios internacionales acudieron y por supuesto la alianza hizo que el país entero se enterara de un horror que estaba ocurriendo hace mucho tiempo en Venezuela, pero que por primera vez cobraba tantas víctimas juntas. Estamos hablando de 17 personas tiradas, masacradas y tiradas en un hueco, como si nada, ¿no? Lo cual revelaba también la anarquía que reina en estos yacimientos donde se saca oro y diamante, en una zona que es declarada por el Estado venezolano como una zona de seguridad nacional y donde por decreto solamente el Estado puede explotar estos minerales. Y pues ahí actúan bandas armadas civiles en complicidad y en permisibilidad con los cuerpos policiales del Estado. Y también gustaría de preguntarte cómo está hoy hacer periodismo en Venezuela, porque hay así una cierta, lo que vemos es que hay una cierta perseguición a los periodistas, una dificultad, una perseguición en los medios de los periodistas. Gustaría que hablara un poco de eso, de esa dificultad hoy de hacer periodismo en Venezuela. Bueno, dificultades hay muchísimas. Yo destaco en estos foros las oportunidades que existen. Incluso la alianza periodística con Run Run y Pitazo, ellos son resultado, como muchos otros medios que están aquí incluso presentes, son resultado de esa dinámica en la que en Venezuela existe una política de Estado, no es un lema, una política de Estado que se llama hegemonía comunicacional, en la que hay recursos para controlar medios. La última fase que vimos fue la compra de medios privados de una manera muy sospechosa, cambiaban la línea editorial y se la colocaban al servicio del gobierno. Eso fue la última dosis un poco más suave en esa hegemonía comunicacional. Pero estamos viendo en Venezuela el resurgimiento de un periodismo importante, de buenas iniciativas, de innovación. La realidad pues ha llevado a que también nos revisemos, que reflexionemos sobre el oficio y podamos aprender también de las buenas prácticas que se hacen en América Latina, en buena parte del mundo, y ponerlas al servicio de la gente. Si en algún momento necesitamos de un periodismo independiente, es en este momento en Venezuela. Gracias. La otra finalista, La justicia que sale de Habana, Juanita León, de Sile Vacía, de Colombia. Bueno, yo voy a hacer esa explicación por la cuestión del referente, por qué lo escogemos y por qué es ejemplo para todos nosotros periodistas. La justicia que sale de Habana trata del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, que busca terminar un conflicto de más de 50 años en Colombia, que acabó con centenares de miles de vidas en el país en una guerra fratricida. Un acuerdo firmado hace 3 días en Cartagena, después de 4 años de negociación. Lo que hizo la diferencia entre este reportaje y todas las otras coberturas fue la profundidad con la que el tema fue tratado. Este es un tema complejo, con miles de implicaciones, y Juanita León lo supo relatar con tremenda claridad, de manera que cuando uno termina de leer sus reportajes, está completamente informado de lo que está pasando y de todas las implicaciones y dificultad para llevar adelante ese acuerdo que, como nos enseña la periodista, no se termina ni con su firma y tampoco con el plebiscito del día 2.
Este reportaje es de referencia obligatoria para todos los que quieran comprender el proceso de paz en Colombia. En realidad es más que un reportaje, es un documento histórico. Además, por su claridad y nivel de detalle, puede ser comprendido por cualquiera, no solamente por los colombianos, sino por cualquiera que busque informarse sobre todo este proceso. El trabajo de Juanita es la confirmación de que los periodistas son, en realidad, los historiadores de los cotidianos, de lo cotidiano, el video. Este trabajo es sobre el proceso de paz en Colombia, pero más específicamente sobre la justicia transicional, que es uno de los componentes más polémicos del acuerdo. Esta serie de historias yo las realicé durante todo el año y cada una de las historias tiene un género y un formato narrativo diferente y tuvo un proceso de producción diferente. Las otras historias sobre cómo se estaba preparando el ejército, cómo se estaba preparando la iglesia, cómo se estaba preparando las víctimas, las hice con base pues, en mucha reportería, con fuentes muy diversas y también como el producto de muchos años de haber escrito sobre el conflicto armado y de haber cultivado estas fuentes que creo que en este momento pues estoy cosechando como esa confianza de muchos años. Para mí la Fundación Gabo ha sido una parte fundamental en toda mi formación y en toda mi carrera periodística y entonces pues ser finalista de este premio es algo que me llena de emoción, de orgullo. El equipo de La Silla Vacía está súper orgulloso de haber sido premiado por un trabajo periodístico, entonces pues realmente es un reconocimiento a muchísimos años de trabajo y es un estímulo para todo el equipo de La Silla. Una curiosidad, ¿cómo hacer una cobertura con dos partes en conflicto? Y cómo las partes confían en el periodista, ¿no? ¿Cómo se hace para que los guerrilleros, el gobierno, los que hacían la mediación, confiaran en ti para pasar las informaciones? Bueno, muchas gracias y pues estoy muy contenta de estar aquí arriba. Yo creo que el proceso de reportería es un acto de confianza y desconfianza mutua. Me parece que las fuentes confían parcialmente en ti y tú confías parcialmente en ellas y creo que el reto es cómo tener suficientes fuentes para poder confirmar la información y poder eliminar aquellas mentiras que son fruto de la desconfianza que ellos tienen en ti y que tú tienes en ellas. En realidad, para hacer estas historias, yo creo que es el resultado también de muchos años de hacer reportería sobre el conflicto armado que me permitió tener fuentes en muchos sitios, no solo a mí, sino a todo el equipo de La Silla. Entonces, cuando sucedía algo, aunque era cobertura noticiosa, hecha en menos de 24 horas, yo sabía muy bien a quién llamar y poder confirmar la información con varias fuentes. Yo traté de ver la cobertura de este proceso como también un proceso de traducción entre las FARC y el establecimiento, porque una particularidad de este proceso es que si bien las dos partes usaban las mismas palabras como víctimas, justicia, seguridad, tenían definiciones casi que totalmente contrarias. Entonces, parte de mi labor, o como yo vi mi labor, fue traducirle al establecimiento lo que las FARC quería decir cuando decía víctimas o cuando decía justicia y traducirle a las FARC lo que el establecimiento quería decir con eso, de tal forma que los usuarios de La Silla pudieran entender realmente qué era lo que estaba en juego, que era un problema en el fondo semántico y profundo en términos de dos concepciones del mundo muy opuestas. Lo impresionante es la cantidad de informaciones, porque yo no sabía, cuando leímos su trabajo, cuántas implicaciones hay para un proceso de paz. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaste para hacer este trabajo? ¿Cómo es tu proceso de trabajo? Bueno, pues estas historias las hice a través de un año, pero pues hice como 100 historias más.
durante ese año. Entonces, estas son historias hechas muy rápido, casi de un día para otro, algunas incluso en cuestión de horas, pero que eran el producto de un acumulado de trabajo muy grande. Entonces, pues yo llevo años cubriendo el conflicto, estudiando otros conflictos en el mundo. Entonces, cuando salía el acuerdo de justicia, pues me permitía muy rápidamente hacer la reportería sobre lo que había pasado, pero incluir todo el contexto de lo que ya había reporteado en los años anteriores. Entonces, creo que este trabajo se pudo hacer en tiempo, pues digamos en caliente, pero con un contexto frío de muchos años. ¿Cuál fue la mayor dificultad que encontraste para hacer este trabajo? Bueno, yo creo que la mayor dificultad de hacer este trabajo es que el proceso de paz es algo tan frágil que yo sabía en cada historia que tenía que ser extremadamente precisa para no, por una equivocación mía, generar un ruido innecesario en la mesa. Claramente cada uno de los artículos generaba ruido porque en todo caso esta negociación era una negociación absolutamente confidencial y los negociadores realmente eran una gente muy disciplinada, con lo cual obtener acceso de las fuentes directas era un trabajo súper complicado, entonces creo que esa fue una gran preocupación. Y lo otro es que hacer esta cobertura en un país completamente polarizado alrededor del proceso de paz y no perder la credibilidad de ninguna de las partes, creo que fue el mayor desafío de la silla vacía. Y para nosotros realmente siempre es un orgullo que tanto los uribistas como los santistas, los del sí como los del no, retuiteen nuestra historia, a pesar de que lo que leen no necesariamente les gusta o ratifica sus prejuicios, pero como que confían en que nosotros no estamos en un plan de activismo, sino en un plan realmente de ceñirnos a los hechos y de hacer como un periodismo analítico sobre ellos. Bueno, el tercer finalista es María Laura Chang, de Efecto Cocuyo, de Venezuela. Bueno, aquí va una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de nosotros aquí sabemos qué son y para qué sirven Keppra, lamotrigina o trileptal? Probablemente la mayoría aquí desconoce estos medicamentos y ni siquiera tiene algún interés en conocerlos. Pero para millones de venezolanos estos medicamentos son imprescindibles para mantenerse vivos. Entre estos millones estaban los 10 niños sobre los cuales escribió María Laura Chang, de Efecto Cocuyo. Todo el mundo supo de la crisis de escasez de medicamentos en Venezuela, pero al relatar estos 10 casos, María Laura Chang nos dio la más terrible dimensión de lo que está pasando en el país. Porque esos dramas humanos de niños desconocidos, muchos de los cuales no sobrevivirían a falta de medicamentos, pueden decir mucho más sobre la realidad política y económica de un país que los gráficos, estadísticas y declaraciones de las autoridades. Saber que Marco, de 14 años, murió tras convulsionar durante 5 días por falta de lomogrihina, que Joshua, de 7, padece de encefalitis y no tiene trileptal para calmar sus dolores y convulsiones, y que Brian, de 12, que sufre de una enfermedad que le genera tumores por todo el cuerpo y que necesita con urgencia de Keppra para poder recibir su 13ª cirugía, nos toca mucho más que cualquier estadística y nos hace comprender la crisis de falta de medicamentos en Venezuela más que cualquier declaración. Lo que esta cobertura nos deja de referencia es que los periodistas nunca pueden olvidarse de la dimensión humana de los hechos, que los pequeños dramas, las historias humanas nunca pueden ser olvidadas. Bueno, también me gustaría que nos contase cómo iniciaste el vídeo, perdón, el vídeo primero. Gana de periodista de preguntar. Para abril de 2016, la escasez de medicamentos, según la Federación Farmacéutica de Venezuela, era de 85%.
Nosotros en Efecto Cocuyo quisimos visibilizar esta crisis. Infantil. ¿Por qué? Porque empezaron a conocerse casos, empezaron a llegar rumores de niños de diferentes partes del país que empezaban a tener muchos problemas con sus tratamientos. No eran solo los pacientes o los enfermos, eran todas las familias que debían hacer hasta lo imposible por buscar un medicamento tan básico como una pomada para quemadura o tan importante como un protector del corazón para pacientes que reciben quimioterapia. Efecto Cocuyo contactó a 10 familias y de estas 10 familias salió el trabajo sin tratamiento. Recibimos esa noticia con una explosión de alegría, eso fue toda una algarabía, una gran felicidad. Y después cuando nos enteramos que éramos parte de los finalistas, de los 3 finalistas, fue para nosotros algo demasiado bello, un gran honor, porque además nos reafirma en nuestro compromiso por el periodismo independiente y por seguir andando este camino de vencer las adversidades en estos momentos tan difíciles en nuestro país para ejercer periodismo. ¿Cómo empezaron a hacer esta cobertura? ¿Cómo decidieron hacer esto, escoger los casos para contar la historia? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, Efecto Cocuyo, y para mí es un honor. Y bueno, la realidad estaba allí. Se sabía que no había medicamentos, tú ibas a la farmacia a preguntar, no había. La federación reiteraba en muchas ocasiones el porcentaje de escasez, pero quedaba en evidencia que había unas personas que realmente estaban siendo afectadas porque simplemente no tenían algún medicamento. ¿Y qué estaban haciendo estas personas? Las redes sociales empezaron a llenarse de personas buscando medicamentos para diversas enfermedades y pues como agenda propia Efecto Cocuyo decidió ir contactando a estas personas y contar sus historias. Empezamos en agosto del año pasado y las historias no eran tan terribles. Era bueno, teníamos que buscar por todo el país, incluso contactar gente en el exterior para traer el medicamento. No me había tocado conocer a alguien que había fallecido y cuando fallece el primer niño que mencionaste, uno con un paciente con cáncer, el papá me dice, no es si él sobrevivía o no, si yo le llevaba el medicamento. Es que yo dejé de pasar las últimas horas de la vida de mi hijo con él por tener que salir hasta la frontera, ir al exterior a conseguir un medicamento que tal vez no le salvaba la vida, pero se la alargaba. Ese dolor fue lo que quisimos transmitir y todas las historias, las 10 historias, y bueno, esas son parte de Sin Tratamiento, pero la cobertura se hizo a diario durante casi todo un año porque es una realidad que el gobierno no se pronunciaba, decía que no había crisis, que los medicamentos se estaban comprando, pero la realidad no era así. Siempre estar cerca de los verdaderos afectados fue lo que nos motivó. Yo creo que ustedes tuvieron también una dificultad con algunas personas del gobierno, no sé, que decían que no eran verdad esas historias. ¿Podría contarnos sobre eso? Bueno, las autoridades nunca han querido aceptar esta crisis. Dicen que a veces reconocen que falta un poco, no se habla de cifras de ningún tipo. Y cuando ellos empiezan en Venezuela se dice hacerse los locos, como no es conmigo, no está pasando, es que sentimos que esta es la importancia de nuestras historias. Mira, si está pasando, yo hablé con esta persona. O sea, ante la negativa de las autoridades de decir que no pasa, tú mostrar, mira, esto es lo que está pasando. ¿Y cómo, lo que dirías tú para los estudiantes aquí, lo que es importante en ese reportaje para nosotros fue esta idea de que tenemos que contar los dramas humanos, no podemos olvidarlos, ¿no? Al contar una historia. ¿Podría hablar cómo fue eso, cómo fue el contacto con las familias, cómo llegaron esas familias? Bueno, primero tener en cuenta que Efecto Cocuyo era un medio que estaban haciendo. No teníamos ni un año cuando empezamos a realizar esta cobertura. También
el método de financiamiento del medio no permitía tener una facilidad económica, pero sí teníamos, bueno, muchísimas ganas, y saber que la noticia o lo importante o el fondo eran las personas me hizo acelerar el proceso de acercarme a alguien y conversar. Yo era muy respetuosa al momento de acercarme a ellos y decir, cuéntame un poco tu historia y tal vez te pueda ayudar. Cuando te digo tal vez, porque finalmente sí hubo casos que yo publiqué y de alguna manera u otra se consiguió un medicamento, y eso es algo que primero nos alegraba mucho, pero también significaba que estábamos haciendo algo, estábamos sensibilizando a muchísima gente, no solo en Venezuela, sino en el exterior, de una realidad que estaba pasando. Teniendo siempre en cuenta que eran dramas humanos, dramas que era la preocupación de una persona de que su familiar viviera o no. Y bueno, eso es muy delicado, pero lo importante es hacerlo visible de una manera, como dices tú, muy humana. Gracias. Ahora entonces abrimos para las preguntas del público. ¿Sí? ¿Hay alguien? Bueno, buenos días, buenas tardes. Manuela Zapata, del periódico Contexto. Y la pregunta es para María Laura. ¿Cómo lograron tratar las historias de los niños respetando la identidad que esos tienen como infantes? ¿Cómo fue la relación con ellos? Bueno, primero, nosotros, obviamente como son niños, no hablamos directamente con ellos. Sí conocí a algunos, pero ellos no eran la fuente siempre eran los padres. En caso extremo, tíos o familiares muy allegados, y se les decía para qué es que se le estaba haciendo este trabajo. No escondíamos nada, decía, si nos puede mandar fotos, números de contacto en el caso de que se consiguiera un medicamento, y así pues dejar claro a los familiares lo que se estaba haciendo. Cuando uno hace los trabajos de ese modo, pues ese tema de la identidad del niño no tiene nada contra la ley o algo así, siempre con el visto bueno de sus representantes. Hola, la pregunta es para Juanita. Ahorita hablabas de la manera en la que tú a través de los años has podido cultivar tus fuentes y eso te ha permitido hacer tu trabajo más completo y más fácil, y bueno, eso se ve muy reflejado en lo que vemos en La Silla Vacía. Mi pregunta es, para los periodistas más jóvenes o en formación, yo también he sentido pues que se nos dificulta mucho, por ejemplo, comprender ciertas cosas, que el contexto viene de cuando no habíamos nacido, de cuando éramos chiquitos. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a los periodistas más jóvenes para poder abarcar esos temas sin dejar atrás el contexto, y cómo empezar a cultivar unas fuentes para que en el futuro podamos cubrir temas de manera como más global? Sí, te doy el consejo que suelo darle a los periodistas de La Silla, que varios de ellos tienen tu edad, y es que lo primero, digamos, fácil para arrancar cuando vas a arrancar una historia es por lo menos poner en Google el tema de tu historia. Cosa que parece obvia, pero que muchos periodistas no salen porque su impulso inicial es como hacer la primera llamada. Y yo creo que sí es clave, antes de hacer la primera llamada, ya tener bastante claro de qué se trata la historia, para que tú puedas aprovechar las entrevistas, no para preguntar una información básica que además crea en la fuente la sospecha de que básicamente vas a malinterpretar todo lo que diga, sino que ya puedes profundizar en las preguntas. Yo creo que ahorita los periodistas tenemos una ventaja que no tenían nuestros predecesores, y es que tenemos Google, donde está todo, ¿no? Están todos los documentos, están todas las historias. Entonces yo creo que hacer este trabajo previo de leer documentos, algo que los periodistas muchas veces no les gusta hacer, ¿no? Que es leer un documento, yo creo que eso ayuda mucho y te ayuda mucho a hacer preguntas más inteligentes, y me parece que las fuentes normalmente no se aguantan las ganas
de hablar con uno porque se sienten, digamos, como importantes, reconocidos, pero sobre todo si ven que tus preguntas no son las básicas como cuéntame de qué se trata tu libro, sino ya me leí tu libro, sé que dice esto y quiero preguntar esto en detalle, eso ya te gana un camino muy grande para poder escribir historias con mucha mayor profundidad. Muy buenas tardes. Mi pregunta es para María Laura. Bueno, ¿qué principios espirituales fortaleciste en este proceso? Pues me gustaría saberlo para aplicarlos en mi vida. Gracias. Wow. Ya va. La verdad es que más que un principio espiritual, yo siento que esto me reforzó la humanidad en el sentido de que estamos hablando de vidas de inocentes que están en riesgo por la desidia de unas autoridades que no están haciendo lo posible por hacer llegar unos medicamentos. Eso te mueve las fibras muchísimo porque tú estás, o sea, te sientes imposibilitado de hacer cualquier cosa. O sea, yo te quiero buscar un medicamento, pero es que no lo hay. Entonces, el dolor al principio, bueno, creo que me pesaban muchísimo las historias, lo comentábamos en la redacción. Hoy me conseguí este caso, pero con el tiempo me di cuenta que, bueno, primero uno se tiene que fortalecer para poder hacer algo para intentar solucionar o que por lo menos se visibilice esta situación. Eso sí te fortalece y te reitera la importancia de la labor del periodista para los casos sociales, los temas de derechos humanos. Hola, mi nombre es Antonio Collado, del Mercurio Inversiones de Santiago de Chile. Mi pregunta es para María Laura. Tú decías que las autoridades negaban que había crisis. ¿Cómo fue tu experiencia con el acceso a la información pública? ¿Existe un sistema en que tú puedas exigir información pública y cómo funciona en Venezuela? Bueno, en Venezuela ese tema, de hecho, es casi imposible conseguir una cifra de salud. Desde el año 2014, de noviembre de 2014, no se publica el boletín epidemiológico donde aparece, por ejemplo, la cantidad de muertes por diferentes enfermedades, los casos que han habido, y la información que se maneja es de organizaciones de salud, federaciones, profesionales, que los manejan en los hospitales. Los médicos tienen sus propias cifras, pero nada de esto es oficial. Entonces, como periodistas confiamos siempre en lo que ellos dicen, los médicos, las federaciones o los profesionales, pero no podemos darlo por hecho por la sencilla razón de que no es oficial. Sigue siendo una información por verificar. Entonces, el reto, yo llamé innumerables veces a la ministra, a las personas encargadas de, por ejemplo, el Instituto de Seguros Sociales, que son los que se encargan de traer medicamentos de alto costo, y pues simplemente no contestaban y no había manera alguna de conseguir esa información. Por eso yo creo que es la importancia de estos trabajos que ya no se centran en una cifra, sino que ven más allá de lo que puede significar 85%, tantas muertes o tantas enfermedades. Mi nombre es Luisa Ortiz, para la Universidad del Quindío. Mi pregunta también es para María Laura. Yo quisiera saber cuándo se decide tratar un problema que puede involucrar al Estado o con el que se está luchando contra el Estado, y cuándo se decide que la vida de uno también está en riesgo por cubrir un problema. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque, o sea, ¿cómo se decide cubrir un problema que también puede correr el riesgo la vida de uno? Bueno, primero, creo que antes dijiste que estábamos tocando un tema contra el gobierno y eso no es así. O sea, lo que nosotros queríamos era mostrar una realidad que evidentemente tiene unas causas, y las causas yo las dejo a que las personas que lean los trabajos las puedan averiguar. O sea, yo estoy diciendo una realidad y es un tema que toca y que está pasando. Todas las causas y consecuencias se pueden vislumbrar sin necesidad de mencionarlo. Por eso es que cuando yo digo tal autoridad no me contestó el teléfono, pero yo no voy a poner en mi trabajo una cifra que no es o algo que no es. Simplemente como
decir hasta lo que yo pueda comprobar y hasta lo que yo pueda saber. Si eso está en contra de lo que dicen las autoridades o no, yo estoy en la base diciendo lo que me dijeron o lo que es verdad o lo que pude comprobar. Entonces, de esa manera no hay manera alguna de que me digan que estoy mintiendo o que es falso, porque son cosas que ya comprobé. Buenas tardes, mi nombre es Julián Vivas. Mi pregunta va para Juanita. Primero felicitarla por este logro y declararme fanático de la silla vacía. Mi pregunta es, en estos momentos donde el país está en una polarización, hablar de periodismo en el posconflicto es una duda muy grande. ¿Cuál debería ser la labor del periodista en el posconflicto? ¿Debería ser precavido? ¿Debería comunicar absolutamente todo lo que pase o pensarlo 2 veces antes de publicar? Porque Colombia es un país que se polariza demasiado y en los futuros meses cualquier pequeño detalle puede influir en cómo el país reaccione ante ese posconflicto. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cómo cubrir el posconflicto? Gracias por tu pregunta y la respuesta es complicadísima. Esta semana, digamos, el cubrimiento del posconflicto va a ser súper complejo, pero esta semana donde se está jugando la elección del plebiscito es aún más porque cualquier cosa puede exacerbar los ánimos de un lado o de otro. De hecho, nosotros publicamos la semana pasada una entrevista con Romaña, que es un guerrillero que es como el ícono del guerrillero sanguinario, y era una entrevista que realmente perjudicaba mucho al sí, porque el tipo decía unas cosas que indignaban bastante. Y de hecho la periodista lo entrevistó y pues antes de entrevistarlo me dijo desde la conferencia del Yarí, oye, ¿puedo entrevistar a Romaña? ¿Te interesa? Y yo, claro, sí, pues entrevistémoslo. Y yo me imaginaba, bueno, buenísima la transformación del guerrillero, y cuando sale esta entrevista, que era lo más realmente indignante, uno tiene el dilema como, uy, si no lo publico, no, obviamente si lo publico le va a hacer daño a una opción en la que yo creo. Pero yo dije, pues de malas, porque la gente que vote por el sí tiene que contar con que van a haber muchos Romañas en todo caso, y mi labor no es promover el sí, sino promover como la comprensión de lo que está en juego. Y publicamos esa historia y básicamente la reacción que tuvo la gente del gobierno y la gente que promueve el sí fue, o sea, realmente básicamente me han hecho sentir culpable, como si ganar el no es mi culpa. Y al mismo tiempo hay otras historias como la de que publicamos el testimonio de un soldado narrando cuando quedó atrapado en un campo minado, que obviamente los del sí están felices con esa historia. Y cuando sea el cubrimiento del posconflicto, yo creo que va a haber la misma sensibilidad en general, pero mi posición es que mi labor es tratar de que la gente comprenda el momento que vive y que tenga la mejor información para tomar las decisiones que quiera tomar de un lado o de otro. Yo creo que mi labor no es proteger el proceso de paz. Y obviamente esto yo he tenido muchísimas discusiones porque pues mucha gente me dice, no, pero tu posición como ciudadana debe prevalecer sobre la del periodista. Y yo creo que mi posición como periodista ciudadana es que esté toda la información de la mejor calidad posible sobre la mesa para que la gente tome la decisión que cree que más le convenga. Entonces yo creo que en el posconflicto la verdadera dificultad, más que proteger la fragilidad del proceso, va a ser entender la complejidad del proceso, es poder realmente analizar todas las capas de lo que está involucrado, entender la cantidad de emociones que están en juego, para que más que exacerbar los ánimos, lo que haga la gente, lo que hagan los artículos es exacerbar en la gente su racionalidad, que creo que en Colombia muchas veces tenemos carencia de eso. Hola, soy Jonathan Saldaña de México, y en el caso de Oscar y María Laura me gustaría preguntarles, cuando hay una cobertura donde la tragedia humana está implícita, ¿qué tanto es bueno o qué tanto también puede guiar la narrativa estar relacionado con las personas y con su dificultad, y qué tanto también el periodista debe saber marcar un límite, decir ya no me puedo involucrar más con esta historia porque ya no sé si emocionalmente te implica como periodista? Gracias.
Bien, bueno, en el Correo del Caroní hace 4 años iniciamos un experimento que yo creo que no sabíamos a dónde nos iba a llevar, ¿no? Que era un poco formar al periodista en materia de derechos humanos. En una sociedad tan polarizada como la venezolana también, ¿quién te marca los límites? ¿Dónde están las fronteras, no? Entonces, fuimos creando esa perspectiva de cobertura desde los derechos humanos que te permite ver en la Constitución, en las leyes y por supuesto, como referente los grandes tratados firmados por los países, que al final lo que te termina es el tema de la dignidad de las personas. Yo creo que uno hace periodismo para que la dignidad de las personas sea justamente que merezcan esa dignidad. Entonces, yo creo que y en el caso de la narrativa, fíjate, los primeros 5 días el Estado, en el caso nuestro, desconocía, ocultaba o negaba la realidad. Y fue muy importante la narrativa porque no teníamos más datos. Y fue protegiendo a los sobrevivientes de la matanza, porque habían sido 25, 17 fueron asesinados, pero otros escaparon de ese lugar de los hechos. Y fue con ellos, con la narrativa, ellos confiando pues que no íbamos a revelar sus nombres porque podían ser perseguidos y acribillados en los próximos días, fue que se fue como construyendo qué realmente estaba pasando y qué fue lo que realmente había pasado allí en Tumeremo. Ese relato, esa fase fue muy narrativa y fue la que despertó el interés de la presión ciudadana, que a su vez activó finalmente a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo a poder investigar y a enviar a cuerpos especializados para ver dónde estaban los cuerpos, dónde estaban los cadáveres enterrados en esa fosa. Entonces, creo que es muy importante, en periodismo no existen esas fórmulas matemáticas, ¿no? Hay tan buena narrativa, pero por supuesto el dato es muy importante. Pero en nuestro caso nos ha funcionado bastante bien hacer una cobertura desde una perspectiva de derechos humanos, porque creemos que el periodismo contribuye al desarrollo humano y debe de, al final de toda esta cosa, crear condiciones para que haya dignidad de las personas. Sí, bueno, puedo agregar una pequeña cosa a la pregunta. La relación entre el periodista y la fuente, cuando son temas tan delicados, creo que tienes que ir un poquito más allá, porque nosotros como periodistas tenemos interés en conocer lo que nos tienen que decir, pero primero tenemos que saber que está pasando por un momento súper difícil, que está sufriendo. Son cosas claras que como seres humanos, como mencionaba anteriormente, nos tocan. Entonces, si a mí me toca como una persona que no está afectada, imagínate esa persona. Acercarte primero con respeto y teniendo en cuenta todo lo que está pasando te facilita muchísimo la conversación, porque ya no es yo te hago preguntas y tú me respondes, sino yo entiendo por lo que estás pasando, quiero hacer tu vivencia pública, quiero que se sepa lo que te pasó o lo que está sucediendo para evitar más casos. Y así creo que las personas se sienten un poco más tranquilas y no tanto en una entrevista como puede ser, no sé, algún político o deportista. Es algo mucho más cercano porque el tema pues afecta. Oscar, en concordancia con lo que acabas de decir, hay un fragmento del video que me llamó mucho la atención y decía, ustedes los periodistas que cubrieron esa historia estaban más avanzados, iban más adelante que las autoridades. Quiero que ahondemos un poquito en eso porque finalmente uno como periodista se alimenta de lo que dicen las autoridades para contrastar y para poder hilvanar la historia. Quiero que me ahondes un poquito en eso, ¿cómo así que ustedes iban más adelante que las autoridades y cómo hicieron para construir una historia sin las autoridades? Claro, sí, realmente se me había, de tantos datos que tiene esta historia, yo creo que ese es uno de los más resaltantes. Hay 2 periodistas de la cobertura, que era del medio Runrunes, Lorena y Germán. Germán aparece en el video. Ellos lograron, al llegar al 5.º día al terreno, y cuando las autoridades decían que no habían conseguido nada, pero ellos estaban haciendo una búsqueda aérea y nunca no se habían detallado de que lo primero era buscar donde los sobrevivientes estaban indicando que había ocurrido la matanza. Entonces, Germán y Lorena van en una moto con algunos familiares y cuando van en ese camino, un camino inhóspito, pues consiguen rastros de sangre, huellas, camisas, pedazos de camisas, de ropas, y fue a partir de ese dato
cuando un jefe importante del cuerpo de investigaciones entonces activa el cuerpo y hacen el rastreo de la zona. Entonces, eso lo que nos indica es que no había ningún interés en hacer la investigación. Aquí no había ningún interés de darle a los familiares de estas víctimas lo que ellos querían. Simplemente dime si están muertos y entrégame a mis familiares acribillados, que ya nosotros sabemos que sí fueron acribillados. Entonces no había ningún interés. Por eso es tan importante, por un lado, las familias en la calle, la cobertura, por supuesto, que se mantuvo durante esos tiempos, que fue finalmente la que sensibilizó para que también en algunas luchas de poder que existen en el gobierno venezolano, la Fiscalía realmente actuó en ese momento o a partir de ese momento conforme a lo que indican los reglamentos, y se enviaron especialistas al área que llegaron a encontrar la fosa y a revelar las identidades de los mineros, de estos 17 trabajadores, 15 hombres y 2 mujeres entre 19 y 30 años que fueron muertos en ese lugar. Solo más uno, ¿no? Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y gracias por estar acá. Yo tengo 2 preguntas. La primera es para Óscar y tiene que ver con la periodicidad con la que fueron publicadas estas historias. La cobertura, tú me dices que fue para el correo, que de alguna manera el correo se empezó a publicar de manera semanal, ¿no? ¿Ese carácter de la periodicidad influyó en la calidad de la escritura, o ese tiempo que se tiene antes de la publicación, digamos, en qué es mejor invertirlo? ¿En calidad de qué? ¿De la investigación? ¿De la estructura de los textos? Bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la pregunta para los 3, ¿cómo ustedes como periodistas consideran cuándo una cobertura ya está cerrada? ¿Cuándo un tema tener un punto final o definitivamente no se puede? Gracias. Bien, nosotros, eso fue una cobertura en caliente, no te permitía muchos ratos de reflexión. Sin embargo, yo pondero muy importante el tema de la reflexión. Un periodista que no logra separarse un poco de la escena, de pensar, de tomarse su tiempo, creo que los resultados no van a ser no lo que él quiere el periodista, sino lo que merece la audiencia conocer, lo que merece la sociedad. Pero en el caso nuestro, estamos saliendo una vez a la semana. Entonces, en ese semanario, en esa edición, lo que hacíamos era más un material interpretativo, tratar de explicarle cuál es el origen de esta minería ilegal, de todas las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo y dar algunas pistas de lo que ocurrió. Pero la cobertura fue, por eso lo indiqué, más digital. Era todos los días y con una, yo creo que al final, por aquí está Rona de Runrune, más de 50 notas, creo, entre los 3 medios. Sí, ¿verdad? Fueron muchas notas. Fue una cobertura de 9 días consecutivos, no hubo allí descanso, porque en la primera etapa, en los primeros 6 días, estaba la gran incógnita, ¿hubo o no hubo la matanza? Después hubo la matanza, pero después había que identificar a los cadáveres. Y después el tema de la responsabilidad del Estado, que nosotros insistimos mucho en ello, porque aunque la matanza la comete una banda criminal, civil, armada, pero con la permisibilidad del Estado. Por lo tanto, es el Estado venezolano quien es responsable de esa situación. Y eso fue, tener eso fue determinante para poder contar mejor esta tragedia. Pero algo que no quería dejar de decir, es sumamente importante tener la convicción, ¿no? La convicción y esa interrelación que tú puedes tener humanamente con los familiares de la víctima. Porque, por ejemplo, cualquier periodista puede decir, el Estado lo está negando y chao, me voy del lugar y dejo de investigar. Creo que lo importante fue establecer ese vínculo humano con los familiares que estaban denunciando esa matanza. Tenemos tiempo para que hablen rapidito sobre la última pregunta que hizo.
Bueno, yo creo que para mí la clave para saber cuándo ya tengo que dejar de hacer reportería es cuando las fuentes comienzan ya a no decirte nada nuevo. Cuando se comienzan a repetir ya uno sabe que tiene que parar. Y cuando soltar una historia, bueno, hay historias que tienen su propia vida y ya sabes que lo contaste y que pasas al siguiente tema. Hay otros temas que son un poquito infinitos, pero que también la audiencia, ya te das cuenta, por lo menos en lo digital, por los clics, que están absolutamente agotados con el tema y tú mismo. Entonces uno va y vuelve otra vez a revisitarlos. Cuando el país está en crisis y la realidad no para, decir que frenar una cobertura no lo puedes hacer. O sea, tiene que ser un trabajo diario, pero llega un momento en que puede ser reiterativo y repetitivo. Y eso es lo que hay que evitar. Yo creo que todos como periodistas sabemos cuando ya dijimos algo o cuando todavía quedan cosas por decir. Si sientes que estás repitiendo, ya, se para la cobertura. No quiere decir que dejes de tratar el tema, porque un tema siempre va a tener muchas formas para ser tratado, pero buscas una nueva forma. No, yo insisto en el tema de la formación que hablaba Juanita temprano. El periodista puede tener un horario que le indica a la empresa donde trabaja o si trabaja particularmente, pero hay una dedicación y una formación que es tuya, que debes dedicar esas horas, esa preparación, esa lectura de documentos, porque si te llegan momentos como este, puedes no tener las herramientas necesarias para responder. Gracias. Entonces, los vemos por la noche. Gracias a ustedes. Gracias, Consuelo. Suerte a estos 3 finalistas. Gracias.